Continuamos hoy el verso 10 del capítulo 5 del libro de Romanos. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien somos o hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oremos. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para leer tu palabra, para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú has dado. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, con la que nos has lavado y justificado. Gracias por este pueblo que tú has reunido en este lugar. Ruego que tu palabra llegue a cada vida, a cada mente, a cada corazón. Llegue a lo profundo de nuestro ser y haga cambios radicales. Señor, tu palabra que nos limpia de todo pecado, haga así con nosotros hoy. Justifícanos por tu gracia. Bendice a todos los que escuchen esta palabra en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras yo predico, Señor, esa unción poderosa descienda como rocío de los cielos y venga pudriendo yugos y liberando vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo 5 de Romanos, tan especial, ¿verdad, hermana y hermano? Tan diverso, podemos decir así, porque aquí encontramos los beneficios de la salvación o los beneficios de la justificación. Son 8, ya vimos 7, ¿verdad?, en las enseñanzas anteriores. Y también aquí encontramos el proceso de la justificación del creyente o la base de ese proceso. Pero el Señor no quiere que usted solamente sea justificado por Él, sino que el Señor quiere que usted sea santificado para que usted sea justo. Porque una cosa es que ustedes me deben a mí, por ejemplo. Unos me deben 1000 quetzales, otros 20 quetzales, otros 40, otros 50 y así, por ejemplo. Los que me debían y yo les dije, ya no me deben, les perdono la deuda. Entonces, los declaro solventes, ya no son deudores. Pero si ustedes, como tienen maña de andar pidiéndole prestado a medio uno, fueron y le prestaron a otro y a otro y a otro. Entonces, el hecho de que yo les haya declarado perdonada la deuda, no significa que ustedes no sean más deudores, porque andan por allá pidiendo siempre prestado. Espero en Dios que nunca lo hagan. Solo estoy ilustrando. Eso no implica que ustedes ya no sean deudores, siguen siendo deudores por sus propias acciones o por sus malas decisiones, ¿verdad? Lo siguen siendo si andan por allá consiguiendo prestado.
Entonces así es Cristo. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha justificado con su justicia. Y nosotros estamos justificados delante de Él. Ante un tribunal divino, usted y yo ya no somos más condenados. Porque la redención nos libra del problema del pecado. Ya no somos más deudores. Cristo pagó la deuda. Pero si nuestras acciones son malas y pecaminosas, oiga, ese es el problema en el que está la humanidad. Ustedes y yo, Él nos justifica, pero hay un problema todavía en el corazón. Necesita el ser humano una regeneración. Por eso es que usted viene aquí todos los jueves y todos los domingos a aprender qué debo hacer para crecer. Entonces el Señor quiere que usted crezca. Tú no basta solamente con que usted haya sido declarado justo. El Señor tiene un proceso para no solo declararle justificado por Él, sino que Él quiere que usted entre a una progresiva santificación para llegar a ser justo usted mismo por la redención en su máxima expresión. Yo no sé si ustedes se recuerdan de los 7 beneficios de la justificación que ya vimos. ¿Se recuerdan? Se los recordaré yo entonces. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Tenemos entrada al Señor, al que le llamamos acceso por la oración. Tenemos esperanza, y no es una esperanza fallida, es una esperanza que no avergüenza. Además, triunfo por medio de Cristo. Tenemos triunfo en medio de las dificultades. Esto es poder sobre el mal. Es poder sobre las dificultades. Tenemos el beneficio de que el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones. Esto por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la número 7, la justificación. Hoy, en el versículo 11, vamos a ver la número 8, que es la última, no sin antes recordarles acerca de la última a manera de recapitulación, es decir, del 7º beneficio. En el verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se recuerdan? Yo les dije que esta ira se refiere a la ira, valga la redundancia, de la que hablaron los profetas. Y además Cristo se refirió a esta ira como la gran tribulación o como la tribulación venidera. Y el Señor dijo: orad que seáis tenidos por dignos de escapar de la ira venidera. Orad que seáis tenidos por dignos. Es decir, va a haber gente que no va a ser hallada digna de escapar de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira de la que hablaron los profetas? Mencionamos a Sofonías, ¿verdad?, en el versículo 5 del capítulo 1, y dijo que viene un gran día, un día de la ira, un día de tiniebla, un día de oscuridad, un día nublado. Leámoslo: día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, un día tremendo. Pero lo que dice la Biblia, oiga, es maravilloso para ustedes y para mí y para los amigos y las amigas que quieran todavía optar por un privilegio extraordinario. Solo los justificados por la sangre del Cordero seremos librados de la ira, porque así lo dice este versículo: estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. O sea,
Viene el día de la ira, pero no para ustedes y para mí, porque hemos sido ya justificados hasta hoy, no porque seamos justos taxativamente por nuestras propias acciones, sino por la justicia divina. El justo por los injustos pagó el precio. El que no había pecado, por nosotros Dios lo hizo pecar, ¿verdad? Esto no nos causa gozo por el hecho de que Él haya sufrido, sino por lo que Él ha hecho en nosotros sin que lo mereciéramos. Es decir, que viene el día de la ira, pero no sobre los justificados, sino la ira viene sobre los enemigos. ¿Será, hermanos? Sí, claro. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Pues antes éramos nosotros, ahora los que están allá afuera perdidos. Ay, hermano, y no tiene misericordia por los que están perdidos. Pues los que no tienen misericordia por ellos son ellos mismos. Ellos son responsables, ellos tienen el privilegio, tienen la oportunidad. Ahora mismo pueden correr todos aquí y nosotros, le aseguro que nos ponemos de pie, los sentamos aquí, le hacemos un llamado y todos nosotros nos regocijamos, oramos por ellos. Hermana y hermano, oramos y lloramos y damos gracias al verle venir aquí a los pies de Cristo. Pero ellos, hermana y hermano, están perdidos, en el fondo lo saben, pero no hacen uso de su libre albedrío para optar por lo mejor, para venir a los pies de Cristo. No, ellos hacen uso de su libre albedrío para darle gusto a la vida. Dicen, así andan ellos por allá, dicen que dándole vuelo a la hilacha. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar por ellos, pero obligarlos a venir a los pies de Cristo no podemos. Lo cierto es que son enemigos de Dios. Ay, hermano, Dios es amor, claro, pero es fuego consumidor. Vamos a ver el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros vivimos, nosotros somos salvos porque Él vive. Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él para vida eterna. Éramos enemigos de Dios, nosotros sí lo éramos. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Ahora hemos sido traídos a un lugar de aceptación. Hemos sido unidos a Cristo. Entonces, hoy Él está mucho más propenso, a salvarnos. Está mucho más dispuesto a guardarnos seguros en este nuevo estado. Porque si lo hizo cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no lo haría ahora que somos sus hijos? ¿Verdad? Hermano, pero realmente éramos enemigos de Dios, claro. Santiago lo dice, Santiago 4:4. Esto lo recita cualquier predicador en cualquier día. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y dónde estábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo? En el mundo. ¿Y éramos amigos de quién? Del mundo, porque amábamos las cosas del mundo, hacíamos las cosas del mundo, por lo tanto éramos enemigos de Dios. Mas ahora nosotros, no solo el Señor es nuestro amigo, porque Él nos cuenta misterios, nos declara misterios. Jesús dijo a sus discípulos: yo ya no le voy a llamar a ustedes siervos, les voy a llamar amigos, porque el amigo da a saber los secretos, los misterios a sus amigos. Y el Señor a nosotros nos ha declarado todos los misterios necesarios para ser salvos, para ser justificados. Es más, Cristo vive ahora en nosotros. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Ustedes y yo. Somos del Señor. Hermana y hermano, el Señor ahora vive para guardarnos, y esto es algo especial para Él, porque ustedes y yo,
hermana y hermano, el Señor no está enfadado con nosotros. El Señor no está enfadado, el Señor está agradado con nosotros. Él dice que no tengamos ningún temor, que aunque tengamos aflicciones, Él ha vencido al mundo. Oigan, Él nos ha dado la victoria sobre el mundo. Enemigos, oigan, nosotros tenemos y nos quieren afligir, pero Él dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya vencí al mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos en Cristo Jesús más que vencedores. Oigan, hermano. Así que para el Señor esta tarea de guardar a los suyos es mucho más agradable que la tarea que tuvo de morir por los pecadores, de morir por los impíos, como decía en la enseñanza anterior, ¿verdad? Murió por los impíos, por los que eran sus enemigos y no por la gente buena. Él vino por los enfermos de pecado. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a buscar a los justos que no necesitaban, ¿verdad? Como el médico no anda tratando a los sanos, sino a los enfermos. Así que Jesucristo murió aquí en la tierra por nosotros, pero ahora vive en el cielo para guardarnos, para mantenernos seguros en la salvación y en la vida eterna, en la vida abundante, como decía el predicador anoche, ¿verdad? Aunque siempre anda ahí el que vino para matar, hurtar y destruir, anda cual león rugiente queriéndonos engañar, y de eso usted tiene que tener cuidado. Las hermanas tienen que tener cuidado a quién le contestan mensajes. Uno tiene que tener cuidado qué es lo que le están diciendo. Hermana y hermano, cuando un hombre se acerca a una mujer con malas intenciones o con intenciones más que de amistad o de hermandad, es fácil detectar. Uno sabe, las mujeres saben. La mirada de los hombres pervertidos es conocida. La mirada de los hombres lujuriosos es conocida. La mujer sabe eso por instinto femenino. Ellas saben cuando la mirada es lasciviosa, cuando el hombre lo que está es viendo con ojos de tecolote en pradera, con una apetencia corporal pecaminosa. La mujer lo sabe y los hombres también. Y los hombres también, así que uno sabe. Tienen ustedes que saber la astucia del enemigo para cazarlos. Amén. Una vez me dijo mi jefe, estábamos ahí, me dice, oiga, oficial Revolorio, a mí cómo me llaman. ¿Por qué será que mire lo que me está escribiendo aquí una compañera? ¿Qué será lo que quiere? Él pensó que él iba a decir, ella quiere darle amor o cosas así. Y le dije, ¿sabe qué, jefe? Ella quiere cazar su alma preciosa. Ella lo que quiere, le dije, primero es que usted meta su patita como una palomita en el lazo que ya tiene así, mire, la atadura. Y cuando usted meta la pata, solo lo va a apretar y lo va a arrastrar y lo va a tirar a un barranco. Después le va a dejar ir piedras encima y lo va a enterrar de piedras. Si es posible, oigan, si es posible, le va a tirar estiércol para allá. Y me dijo, ¿qué está diciendo? Claro, mire lo que dice la Biblia. Quiere cazar su alma preciosa. Y después él, cada vez que nos juntamos, me decía, mire, viera cómo me han andado siguiendo las compañeras, las mujeres, pero tengo alma preciosa, ¿verdad, Revolorio? Tengo alma preciosa. Claro que tiene alma preciosa. Usted tiene que saber que tiene algo precioso adentro, y es el alma. Y el enemigo la quiere cazar. Usted tiene alma preciosa y cualquier baboso quiere cazar su alma preciosa, hermano. Usted tiene que tener cuidado con eso. Tengan cuidado. No les sigan la corriente a nadie que les escriba mensajes pecaminosos o de insinuaciones. No lo hagan.
Hay muchos pollos que no les gusta venir a la enseñanza, mejor se van a vagar porque saben que yo les hago advertencias, porque saben que de toda manera la enseñanza es dura. Hermana y hermano, pero yo tengo que advertirles a ustedes, porque estamos en un mundo corrompido. Estamos en un mundo que está adoctrinando a la gente para destruirla. Pues es su trabajo, porque hoy no estamos sufriendo tentaciones aisladas, estamos en un acoso, en una constante tentación. Oiga, hermana y hermano, pero Cristo quiere darle vida eterna a toda la gente, mas ustedes son los únicos y las únicas que han aceptado por el momento. Y esperamos que la gente, ¿verdad?, tenga presente que el Señor está en el cielo y desde allá gobierna sobre principados y potestades y quiere tenernos seguros en la salvación y en la vida eterna. Oiga, Hebreos 7:25 lo que dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Murió para salvarnos, pero vive intercediendo por nosotros para guardarnos en esa salvación tan grande y en la vida eterna que nos ha otorgado. Amén. Usted siempre debe pensar y mantener en su mente y en su corazón diciendo: si Dios me salvó a mí, siendo yo pecador, siendo impío, siendo su enemigo, ahora que soy su amigo, me mantendrá a salvo. Y en esa esperanza usted se va a mantener fuerte. Usted se va a mantener activo y activa, agradecido con Dios siempre y sabiendo que nada de este mundo vale la pena como para perder una salvación tan grande. Sí, hermano. Vamos entonces al verso 11. Aquí encontramos el octavo y último beneficio de la justificación, y luego vamos a entrar a ver lo que es el proceso o la base de la santificación. Bueno, verso 11 es el gozo o la alegría. El verso 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Oye, el Señor es de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso, ¿verdad? Es una de las declaraciones más gloriosas en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos de quién es Dios y que vive, y en la salvación que Él ha provisto por amor a toda la humanidad, y que estuvo dispuesto a salvarnos a nosotros los pecadores y a llevarnos a su presencia en un día futuro, si le somos fieles aquí. No que seamos fieles a Dios para ser salvos, sino que seamos fieles a Dios porque Él nos ha salvado. Eso es lo que usted sí tiene que tener presente siempre. Usted se guarda en santidad, usted vive en santidad, usted adora a Dios, usted ora, usted se cuida, usted se mantiene fiel a Dios, no para ser salvo, sino porque es salvo. Usted lo que está haciendo es cuidar una salvación tan grande que el Señor le ha dado. Amén. Usted no hace algo por ser salvo, porque mucha gente no ha logrado entender esto y dice: nosotros tenemos que guardarnos en santidad si queremos ser salvos, si queremos lograr la santidad, si queremos ganar la salvación. Usted no gana nada. Cristo le ha otorgado
la salvación. Usted se mantiene en santidad y en esa búsqueda. Usted no descuida algo tan grande que ya tiene. Usted ya es salvo, usted ya es salva. ¿Comprenden esto? Cada vez que usted va por allá, si se pudiera visualizar un rótulo que usted lleve, salvo por fe, justificado por la gracia. Pero, ¿qué dice el Señor? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y habla cuál es la condenación del mundo, ¿verdad? Que amaron a la tiniebla, ¿verdad? Que a la luz. Pero ¿qué más sigue diciéndonos ahí la palabra? Dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. El que no ha creído ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. O sea que ellos ya son condenados porque no han creído. Amén. Pero ustedes ya son salvos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Orar y velar. Ustedes tienen que mantenerse apartados de la contaminación. ¿Para qué? Porque ustedes ya son salvos. O sea que lo que están haciendo es cuidando la salvación que el Señor ya les dio. Ustedes, por eso ustedes tienen que buscar. Porque alguien me dice en una ocasión, le dije, usted no está perseverando para ser salvo. Usted no puede ganar ninguna salvación. Usted no va a ser salvo porque ahora esté yendo al culto y porque usted, entonces hay que pecar. Peque y verá a ver cómo le va a ir. Peque y verá. Entonces, ¿cómo va a cuidar la salvación? Por eso es que hay que despertar a la verdad del Señor. Lo único es que atribuirle méritos nuestros a nuestra salvación es una aberración. Todo el mérito es de Cristo, todo lo ha dado Cristo, todo es Cristo. Nosotros somos solo beneficiarios. Se lo voy a poner, por ejemplo, le voy a dar 1000 a todos ustedes, pero viene mi hermana Marilena, mi hermana Ana Patti, mi hermana Edilza, mi hermano Manuelito, mi hermano Orlando. Ellos agarran los 1000 quetzales y los protegen bien. Ellas sí los protegen bien, lo echan en su bolsita y agarran una pita, lo amarran y lo protegen bien, lo cuidan. Pero viene, por ejemplo, cualquier otro hermano de ustedes, no quiero ilustrar, ¿verdad? Con cualquier otro hermano de ustedes dice, yo no trabajé por esto. Me lo dio el hermano Manuel, no me costó nada. Ya lo ponen a la bolsa de la camisa o lo agarran, ¿verdad? Y lo llevan en la mano y van por allá platicando, hermana, qué lindo estuvo el culto. Hoy sí que enseñanza, hoy sí no me exhortaron, ¿verdad? Y se les olvida que eran los 1000, que la verdad que los tiran. Y el otro se agacha y lo bota. Bueno, cuando llegan allá de hermana Marica, pues de pronto se les ocurre una magdalena. Ay, voy a comprarme mi magdalena para llegar a comer con cafecito. Y cuando buscan los 1000 quetzales que se distrayeron y lo tiraron, ya no tenían ni nada. No pudieron entrar a la tienda y si entraron no les dieron ninguna. El que lo botó tampoco, pero solo desataron el nudillo. ¿Verdad? Los que le roban las maradas que sacaron, compraron su magdalena. Así es. Así como los que cuidaron sus 1000 quetzales tenían la provisión para entrar a la tienda a comprar y beneficiarse de una rica magdalena, ¿verdad? Así el que cuide la salvación va a poder entrar al cielo y recibir inclusive hasta galardón. Pero los que lo tiraron, las que lo tiraron por ir platicando, por ir chismeando, y los que se agacharon por ir pues descuidados, botaron 1000 quetzales, no tenían nada para llegar a comprar. Así es la salvación, que la descuida no va a tener nada. Solamente tienen que cuidar ese tesoro, ese regalo, esa salvación tan grande. Aunque no les costó a ustedes, le costó a Cristo. Ustedes lo que tienen que hacer es cuidar ese regalo. Amén. Hoy sí estamos claritos, ¿verdad? Amén. Entonces ahí vamos. ¿En qué versículo íbamos ya? 11. En el 11, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermana y hermano,
el hecho de que nosotros nos gloriamos en el Señor porque hemos recibido esa reconciliación por su gracia, esto, hermana y hermano, que hemos sido salvos siendo nosotros pecadores inmerecedores, es una realidad que nos llena de alegría, que nos llena de gozo. Por eso el beneficio número 8 es el gozo. El gozo, hermana. No gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo, porque por Él hemos sido reconciliados. El hecho de que ahora Dios ya no sea enemigo de nosotros por el pecado, el hecho de que ahora seamos amigos de Dios, el hecho de que ahora estemos unidos a Dios, estemos unidos a Cristo, estemos unidos entre sí por el Espíritu Santo, eso trae un gran gozo. Así finalizamos entonces el tema de la salvación del pecador, y ahora tenemos que comenzar a ver la santificación del creyente, visto ya como santo, ser santo porque yo soy santo. Es entrar a un proceso de santificación para lograr, hermana y hermano, un crecimiento espiritual. Dije que Dios en la salvación que nos ha otorgado nos declara justos a los pecadores, pero Dios quiere hacer algo más que declarar justa a una persona por su propia voluntad. Es decir, la justificación de Dios hacia nosotros no nos convierte en justos. Es decir, ustedes y yo podemos ser declarados justos en un tribunal celestial. Un pecador perdido ha sido ya declarado justo, pero su corazón no ha sido cambiado, y Dios no quiere que ustedes y yo nos quedemos así, ¿verdad? En el estado de pecadores. Dios quiere hacer de nosotros la clase de persona que deberíamos de ser. Dios tiene un plan para no solo declarar justo al pecador, sino que Dios quiere que usted sea realmente justo. Dios quiere convertir al pecador en una persona justa. Por eso ha provisto el camino para que un pecador pueda crecer espiritualmente y ser progresivamente santificado, apartado del mal, separado para Dios. Eso es lo que realmente nos está hablando aquí esta palabra. Los grandes teólogos hablan o clasifican el tema del versículo 12 del capítulo 5 en adelante como la doctrina de la supremacía federal de Adán y la supremacía federal de Cristo. ¿Por qué hablan ellos acerca de esto? Porque Adán y Cristo son cabeza de la raza humana caída es Adán, pero cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, valga la redundancia, es Cristo. Pero ¿qué es lo triste en que Adán? Nosotros todos sabemos que Adán es el padre, ¿verdad?, terrenal de la humanidad, eso lo sabemos. Sí, pero también en esa doctrina nosotros tenemos que saber que un solo hombre actúa en representación de todos los hombres en cuanto al pecado. Eso habla aquí el versículo 12, si ustedes lo van analizando. Es decir, Adán y Cristo son los representantes de la raza humana en una dimensión o en un camino cada uno. En el versículo 12 al 14, ustedes, que es lo más que vamos a poder ver ahora ya de este nuevo tema, ¿verdad? Vemos que Adán fue la cabeza natural de la raza humana, pero que su acto de desobediencia fundió a todo su linaje en el pecado. Es lo que está diciendo este versículo 12.
Es decir, todos somos hechos pecadores debido a ese acto de desobediencia de Adán. Lo que significa que han pasado más de 6,000 años de Adán hasta nosotros, ¿sí o no? Más de 6,000 años. Sin embargo, estamos vitalmente unidos al primer padre de la raza humana. Es decir, que el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros. Si recuerdan que hablamos en una ocasión desde las 4 formas o de las 4 maneras en que nosotros somos pecadores. ¿Se recuerdan, verdad? Y eso lo hablamos, que somos pecadores de 4 maneras. Somos pecadores por cometer actos pecaminosos. Y aquí estoy hablando de todo el género humano, ¿verdad? Porque ustedes y yo ya no somos practicantes del pecado, ¿no es cierto? Así que esta manera de pecar ya no es atribuida a usted. Al menos yo no espero que ustedes la practiquen, porque el ser humano es pecador por cometer actos pecaminosos. Y ustedes ya no son pecadores deliberados. Ustedes ya no son practicantes del pecado, ustedes son practicantes de la santidad, que es apartarse del pecado, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, el ser humano es pecador por cometer actos pecaminosos, pero también el ser humano es pecador por naturaleza. El pecado no convierte al género humano en pecadores, sino que el género humano peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Está bien comprensible así? Pero también hay otra manera, y es que el género humano está bajo pecado. En la totalidad está bajo pecado. Es decir, que Dios ha declarado la totalidad de la humanidad pues bajo pecado. Y finalmente el ser humano, y aquí quiero incluir a toda la iglesia también, somos pecadores por imputación. Y esto es lo triste. Aquí es donde nosotros sabemos que de alguna manera hay algo que nos vincula aún a nuestro primer padre terrenal, Adán. Es decir, el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana, de la manera que la justicia de Cristo, por lo que hizo en la cruz, nos es imputado a todos los que querramos recibirle como nuestro Señor y Salvador. A todos los que creamos en que su sacrificio fue suficiente para perdonarnos a nosotros de todos los pecados. ¿Verdad que sí? Amén. Como que no les causa alegría esto. Oiga, hermana y hermano, usted en su pecado estaba perdido, estaba podrido, estaba muerto, estaba muerta. Pero gracias a Cristo, gracias a que Él pagó el precio, la justicia de Cristo nos ha sido imputada y ahora usted ha sido declarada justa. Usted ha declarado justo por la justicia de Cristo. Denle la gloria a Dios. Por esto que Cristo hizo, ahora es la cabeza de una nueva raza. Oiga, una nueva creación. Ay, hermano, pero si desde que el Señor hizo a Adán y lo puso en el cuerpo, ya no había otra creación. Eso es lo que usted cree. Pero ya hubo otra creación después de la creación, cuando nos habla Génesis capítulo 2, ¿verdad? Inclusive desde el capítulo 1, desde Génesis 1 y 2. Ya en el 3 está la caída. Pero dígame usted, ¿ha habido otra creación? Claro, hay otra creación. Aquellos que son declarados nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí, ¿ha habido otra nueva creación? Claro que sí. Hay una nueva creación, hay una nueva raza.
y la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y no son nueva criatura, pues, es una nueva creación. Solo, hermana y hermano, que esto es espiritual. Aunque Cristo hizo el sacrificio naturalmente, en el mundo espiritual hubo una nueva creación y hubo una pesquisa de espíritus inmundos, hermana y hermano. Oiga, fueron vencidos, y la Biblia dice que el Señor venció a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hubo una derrota espiritual, hermano. Hubo una redada. El Señor, oiga, y llevó en forma de procesión a todos aquellos principados y aquellas potestades y los exhibió derrotados y triunfó sobre ellos. Y a nosotros nos declaró con vida eterna, con vida nueva criatura. Aunque tengamos nosotros siempre esta fisonomía, esta naturaleza, hermana y hermano, es pasajera, pero nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Hay un renacimiento, hay un nuevo corazón en nosotros por la regeneración del Espíritu en una nueva vida que nos ha sido dada. El problema es cuando su corazón no ha sido regenerado, no hay el gozo de la salvación en usted, y todo salga, aleluya, gloria a Dios, somos salvos en Cristo. Hermana y hermano, ¿y cómo va a tener gozo si su corazón no ha sido regenerado? El gozo del cristiano es evidente porque la salvación se siente. La salvación del cristiano, hermana y hermano, es segura porque ya le ha sido dada. Usted solo la guarda, solo la cuida, pero tiene esa alegría. No hay esa tristeza que cuando usted muere, los demonios van a llegar a arrastrarlo y a tirarlo al infierno. No. Usted, hermana y hermano, ángeles le van a llevar, oiga, ante el sueño del justo va a estar ahí, pero viene el día en que oirá el sonar de la trompeta, no de las trompetas como decía alguien. Vamos a estar pendientes al son de las trompetas. ¿Cuáles trompetas? Una trompeta, la trompeta de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, y luego nosotros los que estemos con vida seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes o en el aire, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Y ahí Él cumple su promesa de que nos vestirá de vestiduras blancas. Allí habrá, hermana y hermano, la máxima liberación. Nos preparará para luego presentarnos a su Padre. Oiga, para presentársela santa, sin mancha, sin arruga. Así que, hermana y hermano, es una bendición grande porque el único fundamento de la iglesia es Cristo, que es su Señor, y esa es la nueva creación. Emma es su nueva creación, somos creación de Cristo. Dice que somos hechos en Cristo, justificación de Dios. ¿Cómo sabemos entonces que la justicia de Cristo nos ha sido imputada como el pecado de Adán le fue imputado al mundo, al género humano pecaminoso? Pues 1 Corintios 15, 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Él es cabeza de la raza humana, ¿se dan cuenta? En la naturaleza humana, en la materia. Y el postrer Adán, espíritu que da vida. Oiga, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es espiritual. Por eso yo les dije que había una cabeza de una creación terrenal, pero hay una cabeza de una creación espiritual, porque esa cabeza viene del cielo, que es Cristo. Amén. Así que sí hay una nueva creación, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces
es maravilloso, porque vamos comprendiendo. Vamos a ver el verso 13. Y este sí es complicado de entender lo que le voy a decir aquí, porque el mismo versículo es bastante profundo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oiga, que donde no hay ley no se inculpa de pecado, yo se los he explicado, pero la situación está en que ahora lo vamos a ver desde otro ángulo, porque dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oiga, cuando se empalman estas dos declaraciones, allí es donde tienen ustedes que tener oído de discípulo para comprender lo que está diciendo aquí Pablo. Antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo. Eso está diciendo. Antes de la ley ya había pecado, es decir, desde Adán hasta Moisés, que le fueron dadas las tablas de la ley para que en el monte Sinaí, para que la diera a conocer al pueblo, ¿verdad? Ahí ya había pecado. Pero ¿qué dice aquí? Pero donde no hay ley, no se inculpa a nadie de pecado. ¡Wow! Es decir, que el pecado no era considerado transgresión, porque el pecado, ¿qué es en realidad? Transgresión a un mandamiento. Sí, transgresión a lo que ya conoce o a lo que no conoce, pero que está ahí como un mandamiento. Porque, díganme ustedes, es como la ley, por ejemplo, la ley terrenal. La ley dice que el que da muerte a una persona comete delito. ¿Delito de qué? No, de homicidio. Así dice la ley. Pero hay aquí una persona que nunca ha leído el Código Penal, por ejemplo. Levante la mano quien nunca en su vida ha leído el Código Penal. Levante la mano sinceramente. ¿Quién nunca ha leído el Código Penal? Y después me van a levantar los que ya lo han leído y les voy a preguntar qué dice. Bueno, levánteme la mano quien nunca ha leído el Código Penal. Tú no. Y es lógico porque ustedes no son estudiantes de derecho. Levante la mano. Yo no lo he leído, pero escuché. No. ¿Quién nunca ha leído el Código Penal? Es que para que puedan entender lo que les voy a decir. Yo sí ya lo he leído, por eso no la levanto. Ustedes nunca han leído el Código Penal. Muy bien. Excelente. Ustedes nunca lo han leído. Pero si ustedes le dan muerte a una persona, se les imputa el delito que allí dice. Que el que diere muerte a una persona comete el delito de homicidio, es culpable de homicidio. Se le sigue un proceso en base al Código Procesal Penal y es sentenciado, aunque diga, sí, pero yo nunca había leído eso. Dice la misma ley que ante la ley, valga la redundancia, no se puede alegar ignorancia. ¿Por qué es un delito? Porque ahí está tipificado como delito. Y por eso, entonces, no se puede decir, hermano Élido, que el pecado, ¿verdad?, es imputado por lo que uno ya conoce. Conozcan o no conozcan que es pecado, si lo ejecutan, es pecado por cuanto ya está tipificado en esa ley. Amén. Entonces, no es considerada transgresión a lo que uno conoce, sino a la ley que lo tipifica. A la ley que lo prohíbe. Por ejemplo, dice en Éxodo, ¿verdad? Dice, no matarás. Dentro de los 10 mandamientos dice, no matarás. El que mata, pues comete pecado de homicidio, ¿verdad? O de asesinato, o de dar muerte, o de matar, como dice la Biblia. Obviamente, ya en el Código Penal se separa homicidio y asesinato, ¿verdad? Y cada uno tiene sus presupuestos. Entonces, pero aquí hablemos de dar muerte a una persona. La Biblia dice, no matarás. Pero antes de Moisés, antes de la ley, no decía no matarás. Por lo tanto,
la persona no cometía el pecado de matar, aunque ya había pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia, ¿sí o no? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que no se le imputaba el pecado de matar a la persona que mataba. Pero era pecado, claro que era pecado. Y entonces, ¿cómo se arreglaba esa situación? Se consideraba rebelión contra Dios. Se consideraba rebelión contra Dios y no transgresión, porque no había una ley para transgredir. Entonces, ¿qué pasaba durante este periodo? El pecado no era imputado al pecador, no por una ley. Ahora bien, recuerden ustedes qué pasó, qué fue lo que hizo Dios cuando Caín mató a Abel. Le dijo: eres culpable del pecado de matar. ¿Verdad que no le dijo así? No. Esto nos puede dar una explicación exacta de por qué Dios no exigió la pena de muerte contra Caín por darle muerte a Abel. No, al contrario. Él le puso una señal para que nadie lo matara, para protegerlo, fíjense, en lugar de matarlo. Hermano, pero no se consideró una acción ruin, una acción ingrata, una acción criminal el hecho de que él haya matado a su propio hermano. Claro que sí, es un acto despreciable. Sí, claro que sí. Pero en ese tiempo no había dicho Éxodo 20:13, por ejemplo, no matarás. El Señor puso una marca a Caín para protegerle. En Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, encontramos a uno de los hijos de Caín, uno llamado Lamec, que de hecho ya empezó a practicar la poligamia. ¿Y sabe qué? Explicó por qué había matado a un hombre. Y sabe que dice: y dijo Lamec a sus mujeres. Oiga, este ingrato estaba practicando la poligamia, tenía más de una mujer. Y dice a sus mujeres por qué había matado a un hombre. Oiga lo que dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido. Oiga, a un hombre maté por haberme herido. Pero oiga, y a un joven por haberme golpeado. Dos mató el ingrato de una vez: a uno que lo hirió y a otro que lo pateó, a otro que lo golpeó. Y mire lo que está diciendo él: si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Es decir, ellos habían tomado eso como un precedente, ¿verdad? Y se justificaban con ello. Por eso es que esta generación fue destruida en el diluvio, porque estaba saturada de pecado. Eran como quien dice, una generación incurable, incorregible. Eran soberbios en gran manera, tanto que los designios de los pensamientos de ellos, oigan, en Génesis 6:5 se puede ver, tanto que los designios de su corazón eran solamente pecado. Dios vio perversidad extrema en ellos y dice que el Señor determinó destruirlos. Ya no tenían remedio, no había esperanza en ellos. Si quiere, leamos. Y vio Dios, dice el verso 5 de Génesis 6, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era continuamente hacer el mal. Su modo de pensar estaba contaminado, estaban entregados completamente a la maldad, pero no eran transgresores de la ley, porque no existía la ley, no existían unos 10 mandamientos. Y entonces ellos
por qué fueron destruidos? ¿Fueron ellos realmente juzgados? Sí. ¿En base a la ley? No. En base a la conciencia. El que sin ley peca, sin ley será juzgado, condenándole o justificándole su razonamiento. ¿Verdad que lo estudiamos? Claro que sí, hermano, si no se recuerda de eso, definitivamente mejor córrate de aquí ahorita mismo. Entonces el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Le justifica o le condena su razonamiento en base a la ley de la conciencia. Ellos fueron juzgados y fueron hallados culpables y fueron hallados enfermos, sin cura, sin esperanza. Todo designio de los pensamientos de ellos era continuamente hacer el mal. Ya no había forma de que estos ingratos fueran curados. Ahora bien, solamente un hombre fue hallado justo, y él fue salvado con su esposa, con sus 2 hijos, con sus 3 hijos y sus 3 nueras, es decir, 8 personas a través del arca que se le ordenó hacer. Y de ahí, descendencia de ellos se vuelve a poblar la tierra. Pero Noé, ¿de dónde descendía? De esa generación pecaminosa. Es decir, que nosotros, aunque nos cueste aceptar, nosotros tenemos nuestro origen. Nosotros, hermanas y hermanos, nacimos como parte de esa raza que ya no tenía remedio. ¿De dónde venimos nosotros entonces? Entonces, nosotros por naturaleza somos pecaminosos y de alguna manera tenemos herencia de allá. Pues se pudiera decir que sí. Pero por eso Dios está obligado a salvar a todos. No. Aunque no somos del todo culpables nosotros. Por ejemplo, dígame usted ahora que nosotros vemos cómo está ese movimiento homosexual. ¿Son del todo culpables ellos? No. Es la gente que está trabajando para volver homosexual al 50% de las personas. Lesbianas y homosexuales no se reproducen, dicen ellos. Los filántropos que quieren reducir la población. Entonces, ¿los homosexuales son del todo culpables? No, porque hay un remanente de gente malvada que está trabajando y metiendo en la comida todo eso. Hay hombres que están durmiendo con su esposa y ella les agarra la orejita en la noche y él dice, échate para allá. Y la mujer se anda quejando y anda chillando, pero no se anden quejando, si es el caso aquí, no le anden contando a sus amigas, porque ellas luego le cuentan al marido, después el marido de ella va a andar detrás de ustedes. No se anden. Y ustedes tampoco anden contando que duermen aparte. Porque va a oír el vecino y va a llegar a intentar hacer algo con la esposa de ustedes. Oiga, hermana y hermanos, es que aquí estamos para avivarnos, ¿sí o no? Pero es del todo culpable la gente. Yo me crecí más con mi tío Cirilo y con mis abuelos, pero oiga usted, yo creo que ellos murieron y nunca se separaron con sus esposas. Ellos ahí estaban siempre. Mi abuelo era un anciano y era cariñoso con mi abuela. Yo lo recuerdo. ¿No es cierto, hermano Elio? Nosotros, hermano Elio también, allá se iba a quedar a veces, creo yo, pero los abuelitos ellos murieron y juntitos. ¿Sabe qué le decía mi abuelo una vez a mi abuela? Mira, Bertila le decía, yo quisiera
que en el cielo Dios nos permitiera estar juntos, aunque sin pecar, Bertil, aunque sin pecar, le decía. Ay, no sos bobada, decía mi abuela. No, decía sin pecar, pero que el Señor nos permita estar allá en el cielo juntos. Y ese es el deseo, para caminar juntos, decía él, en las calles de oro, decía. Oiga, ellos tenían otra vida. Las generaciones de hoy, hay un pequeño grupo demoníaco que está contaminando a la gente. Miren, esos que andan ahí, los pollos para su crianza, no les compren nada. Esos pollos traen enfermedad para contaminar a las gallinas criollas. Entonces esos crecen y se hacen grandes gallinas. Pero usted tiene que estarle vacunando cada rato. Y en esos pollos viene la sed. Ellos traen un antídoto, pero traen el virus. Le contaminan los que usted ya tiene. Y esos crecen, y usted dice, ay, estos sí se logran, los de aquí no. Claro que no, porque esos le traen la enfermedad. ¿Para qué es? Para que usted viva vacunando las gallinas y ni los huevos que aquí usted levanta de su corral salgan sanos, sino que traigan hormonas. Las vacunas traen esas hormonas que vuelven al hombre perezoso, soñoliento y que no quiere saber nada de la esposa. De verdad, y los jóvenes no quieren ya casarse. Pero es por todo eso, es los embutidos, hermana y hermano, en las grandes bolsas que usted trae de la maxi despensa, de la torre y todo eso, ¿verdad? Todo eso que usted trae, mire, y que ya viene enlatado allí, viene la comida, viene la contaminación, hermana y hermano. Hay un grupo de hombres y de mujeres endemoniados, los filántropos, que quieren hacer pedazos a la humanidad. Son demonios dirigiendo todo eso. Y la gente, mire, no hombre, coma frijolitos, compre chipilín, y hasta el chipilín trae eso ya por el abono, pero es menos. Coma sencillo, coma humilde, ore. Ya deje de estarse comiendo usted todo eso, hombre, que toda la vida, como dice aquel, ¿verdad? Y hasta ponen allí en la mesa y el vecino solo saca la cabeza bien, deje al vecino un poco, que se contamine. Muy bien, hermana y hermano. Así que Dios no está obligado a salvar a los hombres y a las mujeres porque no sean del todo culpables, porque tengan un origen en una naturaleza caída. Los hombres no son salvos porque no quieren. Los hombres están alejados de Dios y esta es una verdad que no penetra fácilmente a los seres humanos. Los hombres están caídos, pero creen que son justos, ¿verdad? Nosotros, hermana y hermano, quisiéramos creer que somos un puñado de gente extraordinaria, de gente, por así decirle, más culta. No. Venimos de esa gente caída. Sin embargo, hermana y hermano, hemos sido redimidos y toda la raza humana necesita ser redimida, porque oiga lo que dice el verso 14, y solo le voy a dar lectura a manera de conclusión y en la próxima enseñanza comenzamos del verso 14. No obstante, dice él, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir ¿a qué? A hacer la redención. El que había de venir es Cristo y vino, y ahora nosotros, hermana y hermano, vivimos en su gracia y Él vive en nosotros, ¿verdad? Cristo vive en usted. Amén. A Él sea la gloria. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy, siendo